tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que busca mantenernos al tanto de lo que ocurre con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y donde, tanto en México como en el mundo, donde se siguen registrando números positivos con esta enfermedad del COVID-19, pero también en algunos lugares ya se comienza el regreso a esta llamada nueva normalidad, se comienzan a reactivar las actividades sociales, económicas y por supuesto también las académicas. De todo esto estaremos platicando. Han sido semanas de crisis, semanas de cambio, semanas de transformación, pero también de oportunidad, y en este sentido el arte y la cultura han jugado un papel indispensable, nos ayudan justo a pensar y replantear nuestras formas de vida. Y hoy estaremos platicando de un programa, de un festival universitario que está pensado completamente en este tema del COVID-19. Se trata de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, que lleva el título para esta cuarta edición de Las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. Y para platicar de cuáles son los objetivos de distintas reflexiones desde distintas perspectivas y de distintas disciplinas, me da mucho gusto saludar al doctor José Franco, investigador de nuestra universidad, del Instituto de Astronomía, y quien funge como asesor de este festival. Y también me da mucho gusto saludar al escritor José Franco, quien es el curador de este encuentro, José Gordon y José Franco. Dije que no me iba a confundir y estoy empezando por ahí. Pepe Gordon, también escritor, y quien hace un poco la curaduría de todo este festival. Son 10 días de actividad y hay mucho de qué platicar desde distintas perspectivas, y de esto estaremos platicando en unos minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que pueden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y bueno, como es costumbre, comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde ya en alrededor de 300 municipios de 15 estados de todo el país, los llamados municipios de la esperanza, se comienza el regreso a las actividades con muchísimas precauciones. Veamos qué sucede en el resto del país. Vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden. Por la expresión grave de esta enfermedad, que se ha presentado principalmente en formas graves en adultos mayores, pero también en México ha sido notoria la contribución de las enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes y obesidad, y tabaquismo, que también es una importante y grave enfermedad, condicionante de múltiples otras enfermedades que han contribuido a este problema. Que no quede duda, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será una instalación concluida y funcional en el tiempo programado y en todos los recursos asignados. Hoy ya empieza a abrirse la actividad productiva, social, en algunos casos donde se acuerde, pueden reiniciar las clases. Estamos hablando de alrededor de 300 municipios en donde no hay contagios, ni siquiera los vecinos tienen casos de personas afectadas por el coronavirus. Es importantísimo no bajar la guardia y seguir atendiendo las recomendaciones de higiene y de distanciamiento social en el resto del país. Y vamos ahora a ver lo que sucede en el resto del mundo, donde, por ejemplo, Italia y España han disminuido los casos de contagio. Vamos con un panorama de lo que sucede con COVID-19 en nuestro planeta. A nivel mundial, se registran más de 4.7 millones de casos y más de 317,000 muertes por COVID-19. India reporta 5,242 nuevos casos de coronavirus, llevando el recuento de infecciones del país a más de 96,000, el recuento más alto en Asia. En Brasil, se confirmaron 7,938 nuevos casos en las últimas 24 horas, sumando más de 241,000 infecciones en el país. En Alemania, 130 personas dan positivo en un hogar de refugiados y se reabre la liga de fútbol sin asistentes en los estadios. Honduras extiende toque de queda hasta el 24 de mayo. México registra 700 muertes por COVID-19 durante el fin de semana,
sumando 5.177 fallecimientos. Argentina supera las 8.000 infecciones por coronavirus. Texas inicia su reapertura este lunes, permitiendo que los gimnasios, las oficinas de fabricación y trabajos no esenciales puedan reabrir y operar al 25% de su capacidad con distancia social. Italia ha dado su mayor paso hacia un regreso cauteloso a la normalidad, permitiendo que varias empresas e iglesias reabran después de más de 2 meses. En España, con la mayor parte del país en fase 1 del plan de desescalada, se busca reabrir las fronteras a los visitantes a fines de junio. Portugal reabre tiendas de hasta 400 metros cuadrados, así como cafeterías con un 50% de capacidad en terrazas. Reino Unido agrega pérdida de olfato y sabor a la lista de síntomas de COVID-19. China defiende su manejo del coronavirus durante la Asamblea Virtual de la OMS. Y ya estamos enlazándonos de nueva cuenta con el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, que como todos los días nos tiene información importante sobre este nuevo virus que llegó para quedarse. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Una pregunta interesante de nuestro público es, ¿por qué se llama COVID-19 o SARS-CoV? ¿Cuál es el nombre correcto? Bueno, el virus que nos atañe en este momento es un virus de la familia de los coronavirus. Los coronavirus son todos virus que están formados primero por un ácido nucleico, en este caso una molécula de RNA, y esta está recubierta por proteínas. Primero una proteína llamada N y luego otra serie de proteínas que se denominan M, E y S. La proteína S sale de la superficie del virus dando un aspecto de una partícula que tuviera una corona y de ahí el nombre de coronavirus. Todos los coronavirus, ¿sí?, se han vuelto muy importantes porque han sido causantes de enfermedades serias en el mundo en los últimos años. En 2002 apareció un nuevo virus que era causante de una enfermedad, el síndrome respiratorio agudo grave. Este virus se identificó como un nuevo virus que pertenece a la familia de los coronavirus y se le dio el nombre de SARS-CoV. Esto quiere decir el virus coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo grave, derivado de las siglas del nombre en inglés. Ha habido otros 2 brotes importantes de coronavirus en lo que va de este siglo. En 2012 apareció un nuevo virus que inició en Arabia Saudita y a este se le ha llamado el coronavirus MERS. Esto es el virus coronavirus que produce el síndrome respiratorio del Medio Este. Y el virus actual surgió también en China y que se ha llamado SARS-CoV-2. Esto es un virus que produce el síndrome respiratorio agudo, pero es un segundo coronavirus. Por lo tanto, el nombre correcto del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que este virus produce se llama COVID-19. Otra vez, estas siglas derivan del nombre en inglés, que quiere decir la enfermedad que produce el coronavirus del año 2019. Por lo tanto, la forma correcta de referirse a este virus es SARS-CoV-2 para nombrar al virus y COVID-19 para nombrar a la enfermedad. Gracias. Regresamos al estudio con Rosa en la UNAM Responde. Hasta luego. Las posibilidades de la vida COVID-19 y sus efectos es el título de la cuarta edición de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad y que se llevará a cabo por primera vez de forma virtual del 21 al 31 de mayo. Así es que estemos muy pendientes de este encuentro que busca mostrar la estrecha relación que existe entre distintas disciplinas científicas, artísticas y humanistas. De todo esto comenzamos nuestra conversación con voces destacadas de nuestra universidad. En primer término, Pepe Gordon, divulgador de ciencia, escritor, ensayista y curador de este festival. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes.
Bien, gracias. Un gusto saludarte, querida Rosa. Pues muchas gracias y también saludamos ahora sí y escuchamos al doctor José Franco, Pepe Franco, investigador del Instituto de Astronomía, asesor científico de este Rosa, festival. es un placer estar aquí contigo. Pues mucho de qué Es un platicar. placer estar. Gracias, Pepe. Pues esta conversación pensaba, hace algunos meses tendría que haber sido en vivo y en directo, lamentablemente. Debemos adaptarnos a estos nuevos tiempos como lo hacen todas las personas y justamente me parece que este tendría que ser el primer tema de la entrevista y es que cómo el Aleph se adapta a estas posibilidades, cuáles son los objetivos y cómo es que se plantea un festival virtual prácticamente en tiempo real. La pandemia está ocurriendo y el festival estará ocurriendo al mismo tiempo. Pepe Gordon, platícanos cómo está planeado y cuáles son los objetivos de este encuentro. Mira, querida Rosa, fíjate que esta es la 4ª edición del Festival El Aleph, un festival de ciencia y arte de la UNAM que siempre ha tocado los temas de frontera de conocimiento y además de una manera multidisciplinaria. Y en la primera versión, por ejemplo, tocamos temas de fronteras de la física, de la teoría de cuerdas. En la segunda versión tocamos temas de fronteras del cerebro. En la tercera versión, temas de las ciencias de la complejidad. Y en esta ocasión, el tema que íbamos a tocar era el origen de la vida, otra frontera más del conocimiento. Curiosamente, no nos hemos desviado mucho del tema, sino simple y sencillamente, como en la biología evolutiva, pues nos adaptamos al ritmo del cambio que está dándose en nuestro entorno. Y en esta ocasión así, empezamos el Aleph del 21 al 31 de mayo de manera virtual con un diálogo muy interesante que me tocó moderar junto con la Premio Nobel de Química Ada Yonath y junto con el doctor Antonio Lascano, que han estado investigando precisamente el problema del origen de la vida. Como ustedes saben, el doctor Lascano fue discípulo de Alexander Oparin y tiene todo un estudio muy fino y sistemático sobre el problema de cómo se origina la vida y cómo no se tiene que aludir a corrientes místicas para entender cómo se dan los procesos evolutivos que desembocan en la vida, en lo que podríamos llamar un proceso gradual. La Premio Nobel de Química, por su parte, Ada Yonath, ha hecho estudios muy interesantes junto con su equipo de trabajo, por los cuales descubrieron dentro del ribosoma, en el nivel más fino de la célula, en la fábrica de proteínas de la célula, descubrieron una estructura prebiótica que puede ser de alguna manera un puente de expresión en este proceso gradual entre lo que se considera materia inerte y luego lo que ya empieza a hablarse en términos más complejos en forma de vida. Y justamente en este nivel también es donde se están dando expresiones muy finas que amenazan a la vida. Por un lado, en el caso de las bacterias, el estudio de las bacterias que hace Ada Yonath, por el lado de los estudios que hace el doctor Lascano, precisamente en la expresión de virus. Y es muy interesante que Ada Yonath, gracias a estos estudios tan finos, ha desarrollado antibióticos que son amigables en términos ecológicos para combatir estas amenazas a la vida en los niveles más primarios. Y por su parte, el doctor Lascano ha hecho un hallazgo que es de verdad fascinante junto con otros 3 equipos que a nivel internacional plantearon algo similar. Sabemos que hay 2 tipos de virus de DNA y virus de RNA. El virus del ébola es un virus de RNA, los coronavirus son virus de RNA, y lo que descubre el doctor Lascano junto con su equipo es que hay una enzima que se llama polimerasa, que es la encargada de replicar o reproducir, clonarlo, por decir en otro término, al virus. Y en todos los virus esa estructura es similar. Y entonces esto hace que precisamente esa sea una de las dianas o de los blancos importantes para actuar sobre ello, para inhibir la enzima de la polimerasa y con ello frenar la reproducción del virus. Entonces, en el Aleph arrancamos precisamente estudiando esto que es el origen de este tipo de problemas, el origen del virus, pero también estamos hablando de las formas de entenderlo más finamente y cómo podemos hacer medicamentos y vacunas a la larga que puedan contrarrestar su crecimiento. El festival de esta manera
toca tres grandes temas, por decirlo así. El estudio del virus en sí, luego lo que podríamos llamar el virus del miedo, que es precisamente el problema de cómo este virus crea pánicos y crea también posibilidades de que se aproveche en términos políticos y autoritarios las restricciones que representa a veces este tipo de confinamientos. Y finalmente vamos a hablar, pero esto creo que será más adelante, sobre algo que ya ha estado dominando nuestra sociedad, que es un virus que tiene que ver con el olvido, que nos quita posibilidades de resiliencia y de explorar toda la creatividad que tiene la vida. Y bueno, en este marco quiero decirles que Pepe Franco nos va a hablar de algo interesantísimo, que tiene que ver con los estudios de los colisionadores de partículas y en particular los sincrotrones, que presentan nuevas posibilidades también para estudiar las estructuras de los virus. Entonces le dejo la palabra a mi querido Pepe. Gracias, Pepe Gordon. Pepe Franco, justo de esto te quería platicar. Es un virus, bueno, Pepe nos acaba de dar en resumen prácticamente una cátedra de lo que se ha aprendido sobre este virus en apenas unos meses. Es un virus nuevo y evidentemente todo este conocimiento depende o es gracias a la investigación científica que se ha hecho en todo el mundo. Los investigadores juegan un papel indispensable. Me gustaría que me hablaras de justo cuál es la aportación desde la parte científica en esta multidisciplina para el festival, de lo que están haciendo científicos y de qué estarán reflexionando durante los siguientes días. Pepe, te escucho. Claro, Rosa. El festival es un festival de arte y ciencia y a mí me encanta que se dé este maridaje entre estas dos formas de conocer el mundo, de conocer el universo. Y en este festival, pues se amalgaman, por un lado, pues muchas artes, la filosofía y obviamente la ciencia. Y en el caso de la parte científica, bueno, ya mi tocayo Pepe Gordon dijo de manera muy clara la participación de Ada Jonah, que es un premio Nobel, la participación de Toño Lascano, que es una figura pública que todos conocemos, pero además de ellos, como tenemos un cuerpo de ciencia muy, muy potente aquí en México, por supuesto en la UNAM, pero no únicamente en la UNAM, vamos a tener yo creo que la viróloga más importante de nuestro país, es la persona que más ha trabajado con retrovirus y es una de las personas más importantes que hay en el mundo desarrollando investigación en virus, que es la doctora Susana López Charretón. Ella está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Morelos. También ¿perdón? Sí, en el campus Morelos. Así es. Y también vamos a tener, pues yo creo que a un casi rockstar también, porque trabaja en la NASA y es uno de los personajes que ha desarrollado, ha liderado toda una serie de experimentos sobre vida en el planeta Marte, que es Rafael Navarro. Y Rafael Navarro va a estar hablando no solamente de su trabajo sobre búsqueda de vida en Marte, sino cuál es la posibilidad de que uno encuentre estos bichitos, virus en otros lados del universo. Por otro lado, vamos a tener también a gente que viene de la parte de la medicina, va a estar Arnoldo Kraus, va a estar Samuel Ponce de León, vamos a tener una persona que está en esta transición entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, que es pues la parte de geografía. El director del Instituto de Geografía nos va a hablar sobre las posibilidades que tienen las ciudades, sobre todo las megaciudades, para sobreponerse a este tipo de cosas. Y vamos a tener a 3 investigadores del CIMBESTAF que están en este momento ya desarrollando proyectos para analizar compuestos que puedan funcionar ya sea como medicamentos nuevos para atacar este virus o para buscar vacunas. Ellos son los doctores Liliana Quintana, Luis Brieva y Edgar Morales del CIMBESTAF, que ya tienen espacio en el sincrotrón de Suiza para poder hacer estas investigaciones. Y otro investigador muy, muy relevante del CIMBESTAF, Gerardo Herrera, nos va a hablar sobre los colisionadores, nos va a hablar sobre cómo se desarrolló o cómo se conoció la estructura del Tamiflu, utilizando justamente
la luz de una fuente de sincrotrón. En ningún momento dije lo que era o cómo funcionaba un sincrotrón, y si quieres esto lo podemos dejar para la siguiente vuelta que hablemos. Pues me parece bien, Pepe, lo retomaremos más adelante. Me gustaría que nos hablaran ahora justamente de estas dificultades, pero también de las posibilidades que implica tener un festival que, como ya bien nos decía Pepe Gordon, estaba planteado para hablar del origen de la vida. Ahora digamos que se aterrizó un poquito más o se fue más específico, pero es un festival que está pensando justo lo que estamos viviendo, es decir, no hay este tiempo de espacio y de distancia para repensar, y me parece que es uno de los ejes principales de este festival, el pensar para replantear lo que estamos viviendo. En este sentido, ¿cuáles son los objetivos, los beneficios y las dificultades de organizarlo de esta manera? Cualquiera de los dos que me guste contestar. Sí. Fíjate que, por supuesto, una de las grandes dificultades es que el no tener el contacto, digamos, no tener el tacto de la otra persona, sí hace que en la realidad virtual perdemos ciertas posibilidades. Pero por otro lado, como nunca nos damos cuenta que en momentos de encierro, en momentos que son difíciles, en donde tenemos que resguardarnos, la circulación de las ideas puede seguir adelante. Y esto es clave en estos momentos. Yuval Harari, un historiador notable de estos tiempos, planteaba que las estrategias de confinamiento, por supuesto, son valiosas, son necesarias, pero que nada más depender de ellas simple y sencillamente no nos lleva a avanzar en términos de enfrentamiento a una crisis como la que estamos viviendo. Y él de alguna suerte entonces plantea la posibilidad o la necesidad de compartir información. Y esto creo que es muy importante, ya lo decía uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, Sam Pitroda, planteaba que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que contamos con una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Y entonces, para atacar precisamente esas necesidades del siglo XXI, para cambiar nuestra mentalidad, es como nunca importante compartir información basada en ciencia, compartir información y conocimiento que además nos permita recurrir a la mayor creatividad que tenemos dentro de nosotros mismos para vencer la sensación de aislamiento y salir no tan solo a los balcones de los edificios, como hemos visto en varias ciudades, en donde se reconoce a la gente que está en el frente de batalla, médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que están dando una gran lucha por la vida y que se les reconoce cantándoles en los balcones, sino también a través de encontrarnos en los balcones de la intimidad, del compartimiento de información que se puede dar en Internet. Yo lo que veo que de verdad es asombroso es el concierto que no solo se está dando de cara a los balcones externos de los departamentos, sino también a estos balcones internos de la información virtual que nos están permitiendo tener conciertos de ciencia, es decir, concierto de conocimiento, compartir información que va a ser clave para enfrentar este problema. Y por otro lado, desde el lado del arte, creo que como nunca es importante ver de qué manera nos estamos protegiendo todos hoy en día, de qué manera levantamos nuestro espíritu, si no es que escuchando música, leyendo novelas, acercándonos a las expresiones de otros que nos permiten comunicarnos a pesar de la distancia. Yo siempre he dicho que la literatura es una soledad acompañada, y como nunca lo estamos viendo, lo estamos sintiendo y estamos también palpando cómo esto realmente nos da fuerza, nos da resiliencia para explorar las posibilidades de la vida precisamente en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Pues este es uno de los grandes elementos que trae como nunca ahora el Aleph, esta reflexión universitaria. Quiero decir que es una reflexión que abarca todos los campos de la universidad. En la realización del Aleph han participado todas las zonas, todas las partes que conforman esta universidad, con la idea principal de que en un momento de crisis como el que estamos viviendo,
hay una necesidad como nunca de compartir información, compartir nuestras mejores estrategias de conocimiento y, por otro lado, dignificar, preservar y honrar la vida. Pues sí, quedémonos con esto para terminar este primer bloque. Las artes nos permiten vivir y acercarnos a otras realidades. Nada más, Pepe Franco, me gustaría que nos repitieras el término que nos vas a explicar regresando de la pausa para que los curiosos vayan y lo busquen. Tienen unos minutitos. Bueno, los aceleradores llamados sincrotrón son aceleradores de electrones que, al ser acelerados a velocidades cercanas a la luz, dan vueltas en un círculo bastante amplio. Al ser acelerados emiten luz. Y el grupo de electrones que están en estos aceleradores, ahí estamos viendo en pantalla uno de ellos, creo que este es el australiano o se parece al australiano, y estos aceleradores hacen que los electrones emitan una luz muy, muy intensa, y uno puede seleccionar la longitud de onda que quiere que salga de esta luz, que va desde el infrarrojo hasta los rayos X. Y esta luz muy intensa nos permite estudiar la estructura de la materia. Entonces, pues vamos a charlar un poquito sobre, si se puede, sobre los principios físicos para que se entienda, pero más que los principios físicos, sobre las aplicaciones, que son muchas y muy variadas, y la necesidad de que nuestro país tenga uno de estos aceleradores. Pues regresamos para platicar sobre esto y sobre lo que ocurrirá en este festival, que tiene más de 110 actividades y más de 170 ponentes de casi 20 países de alrededor de todo el mundo. Enseguida un adelanto de lo que podemos ver en este festival y una pausa. Volvemos con más información aquí a la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde. Hablemos ahora de estas herramientas de la educación digital y de la educación a distancia que se han convertido en una posibilidad útil para que los alumnos sigan preparándose. Enseguida vamos a ver una cápsula que preparó el equipo de Entrending precisamente sobre aulas virtuales. Los tiempos cambian y actualmente la tecnología es una gran herramienta para la educación. La contingencia que vivimos nos mostró que sí podemos seguir con la formación académica a la distancia. En esta transición hacia un nuevo modelo educativo, hay instituciones que ya tienen bastante camino recorrido. La UNAM, a través del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, es un espacio de educación vía online que impulsa la enseñanza a través del uso de las nuevas herramientas de comunicación, con la opción de cursar desde el bachillerato hasta una maestría o diplomado. En la actualidad tenemos 22 licenciaturas a distancia y 24 en el sistema abierto. Y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues se impulsa, se apoya tanto el desarrollo de los planes de estudios como de los recursos. Entre los proyectos de educación a distancia se encuentran las aulas virtuales, un espacio en donde puedes comunicarte con tus profesores y compañeros a través de distintas plataformas. Están a disposición de toda la comunidad universitaria para cursar asignaturas, tomar cursos o talleres. En ellas se realizan sesiones de trabajo en tiempo real o diferido, permitiendo a estudiantes y profesores compartir videos, documentos, contenidos descargables o páginas web. Es una poderosa herramienta que muchos profesores ya han sabido aprovechar exitosamente. Empezamos a ver que aulas virtuales podía ser una estrategia pues abierta, ¿no? Para todos los profesores, ya no solo del SUA, ya no solo de distancia, ya no solo de posgrado, sino en general de las facultades y escuelas y del sistema presencial, y hace una coyuntura impresionante con la pandemia y con esta situación, porque nos permite tener preparada una herramienta, digamos, pensada y visualizada en su momento, pero que ayuda
a resolver mucho de la problemática que se tenía o que se tuvo para enfrentar esta situación. Los docentes se capacitan constantemente. El objetivo es que cada vez más maestros se desarrollen activamente en el mundo digital. Para los alumnos, ingresar a este tipo de plataformas es muy sencillo. Basta con entrar a la página oficial de aulas virtuales de la UNAM, buscar al profesor y comenzar con la sesión. En cuanto a la afluencia, digamos, de alumnos, de profesores diariamente, casi tenemos más o menos unos 85 a 87 mil usuarios diarios trabajando en las aulas. Esto habla un poco de que los profesores han encontrado este espacio para trabajar con los alumnos han encontrado muy bien el espacio para trabajar con los profesores. Este tipo de herramientas son consideradas como parte de la educación de la modernidad. Significan una amplia gama de oportunidades a las que podemos irnos adaptando. Creo que habrá que ir paulatinamente incorporando poco a poco un mayor número de asignaturas en línea en los planes presenciales, de tal manera que vayamos buscando esta formación híbrida, ¿sí?, a través de las tecnologías. Hoy es 18 de mayo y se celebra el Día Internacional de los Museos. Hay muchísimas plataformas que nos ofrecen visitas virtuales. Aprovechémosla. Y ahora vamos con Anel a ver qué recomendaciones nos tiene para estar en contacto con Cultura UNAM en casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le cuento que la Unidad de Investigación Periodística de Cultura UNAM abrió su página web de Corriente Alterna. Se trata de un espacio donde se difunden contenidos periodísticos generados por sus 21 becarios, así como por sus 6 periodistas profesionales encabezados desde luego por Emiliano Ruiz Parra. Échale un ojo a estos trabajos periodísticos que van a aparecer justamente en ese sitio web, pero también en Radio y TV UNAM, así como en la revista de la universidad. Por otra parte, le platico que la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes imparte un curso de 10 sesiones sobre los efectos que tendrá esta pandemia a mediano y largo plazo justamente en los derechos humanos, en la democracia, en la gobernabilidad, en los organismos internacionales y desde luego en la sociedad civil. Así que cada semana se van a subir los episodios de este curso, no se lo puede perder. Lo invito también a que escuche a nuestros queridísimos abuelos lectores y cuentacuentos que nos comparten cuentos en esta nueva entrada de Amistad. Esto lo puede escuchar en soundcloud.com/plataforma de Universo de Letras y apoyemos así a toda la labor que hacen nuestros queridos abuelos lectores y cuentacuentos. Y parte de esta semana aquí en TV UNAM tendremos cine mexicano de los años 70, uno de los periodos más importantes de la cinematografía nacional, así que desde hoy, lunes 18 al jueves 21 de mayo, a las 22 horas, pues no se pierda este ciclo y por supuesto aquí en el 20.1 de televisión abierta. Recuerda que estamos a punto de entrar a nuestro querido y admirado festival El Aleph, un festival de arte y ciencia. Tenemos muchísima información que darle, así que esta semana empezaremos con esa información para ver la perspectiva de todas las direcciones de la Coordinación de Difusión Cultural en materia y en puente desde el arte con la ciencia. Así que espera la información con el Aleph. Regresamos al estudio donde Rosa y el equipo se encuentran transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM. Un beso para todos ellos y yo a usted lo veo mañana. Gracias, Anel. Y bueno, hay quien sigue festejando a los maestros, aunque ya no sea su día, de forma muy particular y con un poquito de humor. De esto va la cápsula de No Memes. Todo le encontramos al lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes.
Y si quiere más dosis de este humor, prenda su televisor hoy en punto de las 9:15 por TV UNAM. Vamos con un adelanto de lo que podrán ver esta noche y volvemos con más información aquí a la UNAM Responde. No se vayan. De seguro, como nosotros, también ya se cansaron de estar en el sillón. Bueno, pues en No Memes te damos buenas razones para seguir ahí con un programa de eSports. Videojuegos, películas, historia, gadgets y todo lo que ya estamos acostumbrados en el programa tecnológico de TV UNAM. Esto nos espera el lunes a las 9:15 de la noche. Qué gusto que continúen con nosotros. Comenzamos este tercer bloque de la UNAM Responde hablando precisamente de la multidisciplina en las ciencias, las artes y las humanidades a partir de esta cuarta edición del festival El Aleph de Arte y Ciencia, que se replantea justo pensando en esta pandemia que estamos viviendo a raíz del COVID-19. Y retomamos la conversación con los dos divulgadores, Pepe Gordon y Pepe Franco. Pues me gustaría que conversáramos justamente de la importante participación que ha tenido nuestra universidad. No se detiene, ha estado presente, participando activamente en el área de los médicos, participando activamente en la investigación, y otra de las áreas a la que se ha dedicado es justamente la información, la divulgación, que también es útil para contrarrestar esta pandemia, y es justamente uno de los objetivos de este festival. Pepe Franco, platícanos cuáles son los objetivos y los aportes desde este festival, teniendo como tema la enfermedad de COVID-19. Mira, como lo dijo mi tocayo hace un momento, todas las áreas de la UNAM están trabajando en esto, las áreas de la investigación científica por un lado, todas las áreas de ciencias sociales y humanidades también, y yo creo que la parte novedosa y que le da además un sentido muy, muy particular, porque la reflexión filosófica y la introducción del arte en toda la discusión es muy, muy importante. Entonces, difusión cultural no solamente está participando, sino que es el eje alrededor del cual se hizo este festival de arte y ciencia, como ya lo dijo Pepe Gordon, desde hace 4 años, y en este momento está conjuntando no solamente a todas las áreas de la UNAM, sino también a grupos de otras universidades dentro del país y a grupos de otras instituciones fuera de nuestro país. Entonces, en este momento, la UNAM está haciendo, yo creo que el festival más importante que se ha hecho, no solamente en México, sino en toda Hispanoamérica y muy probablemente en el mundo, sobre un análisis, una reflexión sobre este momento en el cual estamos viviendo. Y dentro de esta reflexión, obviamente, pues están cuáles son las aportaciones que pueden hacer nuestros científicos a entender qué es lo que está pasando, no en la parte de la pandemia necesariamente, sino qué es lo que está pasando con la fisiología del virus, con cómo se pueden armar una serie de herramientas que eviten que infecten de manera tan fuerte a los seres humanos, y lo cual sería lo mejor, el generar una vacuna que permita una inmunidad específica contra este tipo de virus. Entonces, es de alguna manera el generar puentes de todas las áreas de conocimiento para generar un festival que nos permite reflexionar sobre qué es lo que está pasando en este momento, no solamente en México, sino en el mundo. Y por otro lado, una de las grandes ventajas, ya mi tocayo dijo que el calor humano pues siempre es muy sabroso, es muy padre el tener esta parte presencial, pero en este momento nos está dando oportunidad de sacarle jugo a todas las telecomunicaciones a las cuales tiene acceso el ser humano en este momento. Y yo espero que después de que pasemos esta crisis, hayan pues no solamente ya algo muy común para hacer educación con teleeducación, sino también que se vuelva muy común el hacer telemedicina.
que es algo muy, muy importante para hacer llegar el conocimiento, la ciencia a lugares recónditos en nuestro país, si es que tienen las ventajas tecnológicas para poder recibir la señal, y también para que puedan ser los habitantes de estas zonas remotas atendidos por los médicos que están en las grandes metrópolis y en los grandes hospitales. Rosa. Exacto, una de las posibilidades es justamente llegar a quienes quizá de forma presencial no se lograría, si es que aprovechemos estas ventajas de las tecnologías y del contacto a distancia. Pepe Gordon, justamente este festival está separado en 6 ejes temáticos, y uno de ellos es el de un día después. ¿Cómo prepararnos para lo que sucederá después de esta pandemia? No sabemos quizá o no tenemos claridad de cuándo será exactamente, pero es importante pensar y actuar oportunamente para prepararnos para ese mañana. El problema que estamos viviendo, Rodas, es que estamos dando respuestas en un marco de incertidumbre, pero es por eso fundamental entonces tener este tipo de reflexiones en donde vamos a tratar de vislumbrar el impacto de la pandemia en términos de reflexiones políticas y sociales, con el pensamiento de filósofos y expertos como Marcus Gabriel, que nos va a hablar, por ejemplo, de lo que va a ser lo que él denomina la sociedad postcolonial. Así como teníamos sociedades postcoloniales, en este caso estamos hablando de lo que va a ocurrir después, un día después, en lo que se puede plantear como sociedad postcolonial. Por otro lado, Jean-Luc Nancy nos va a hablar también de la reflexión a la que conlleva todo esto en términos de el fin del progreso ilimitado. Hay una reflexión importante en el día después sobre los problemas éticos que confrontamos. Contaremos con la presencia de la doctora Asunción Álvarez, estará con nosotros Ilan Semo, Jacobo Dayan nos va a hablar sobre pandemia y derechos humanos. Y en esta reflexión vamos a hablar también de la creatividad que es necesaria para confrontar el problema del coronavirus. Vamos a tener un diálogo interesantísimo con el escritor Edgar Queret. Jorge Volpi y yo vamos a charlar con Edgar Queret sobre qué es lo que quiere decir la literatura en tiempos de pandemia, cómo expresamos nuestra creatividad. Y déjame decirte que aquí hay algo muy importante. Por supuesto, cuando hablamos de autores y creadores de la talla de Edgar Queret, estamos hablando de uno de los procesos que intervienen en la literatura, que es el proceso de creación. Pero el otro proceso tan importante como el de creación es el de recreación, que es precisamente el de la lectura, que nos permite ver las posibilidades que se abren en estos tiempos. Yo quisiera plantear a la filósofa de la India, Dwivedi Dwivedi, que nos va a hablar de cómo sobreponernos al gran aislamiento que ya tenemos en nuestro planeta, porque este es quizás lo que podríamos llamar un virus oculto, que no es biológico, pero que ha estado ahí presente en nuestras sociedades, en términos de aislamiento, en términos de no aprovechar el potencial de comunicación que tenemos para tocarnos con información, para tocarnos también con arte. Y fíjate que a mí me parece muy apta la imagen de los cubrebocas como una posibilidad de abrir una rendija en nuestros ojos para mirarnos ahí, en los ojos, para encontrarnos con la mirada del otro que precisamente hemos olvidado y hemos perdido, y esa es parte de la reflexión del problema de la pérdida de posibilidades de la vida que hemos tenido en estos tiempos. Vamos a tener una reflexión en términos de literatura sobre cómo se ha tratado el problema de las pandemias en el marco de las novelas. Y a mí me gusta recordar que Gabriel García Márquez en 100 años de soledad hablaba de una peste, de una epidemia, que era la peste del insomnio y del olvido, que empieza en el pueblo de Macondo, y que lo primero que hace es borrar las memorias de la infancia, luego empieza a borrar los nombres de los objetos, y entonces la gente tiene que marcar cómo se llamaban las cosas, ponerle a la mesa con un marcador para identificarlas, pero luego se nos olvida para qué sirven los objetos, y entonces con un poquito de humor e ironía, García Márquez dice
que se tenía que poner entonces en las vacas unos letreros que decían, esto es una vaca y la vaca sirve para hacer leche, y cuando la leche se entibia se mezcla con café y nos tomamos café con leche, pero nos vamos perdiendo de todas estas ideas, de todos estos conceptos, de cómo funcionan las cosas, hasta el grado de perder nuestro mismo cuerpo, nuestra misma identidad, y en este olvido estamos perdiendo precisamente las posibilidades que ofrece la vida. Y en este marco queremos reflexionar, ya que en este año falleció este gran crítico de la cultura que se llama George Steiner, queremos reflexionar sobre algo que él había planteado que me parece esencial y que viene con esta posibilidad de hablar y analizar lo que quiere decir esta crisis. Él decía que somos invitados de la vida. Y si somos invitados de la vida, creo que la tarea entonces es ver cómo combatimos las desigualdades, cómo combatimos lo que ya estaba en crisis antes de esta crisis, precisamente para hacer agendas del siglo XXI con conocimiento, con información. Y en este marco, por eso yo subrayo que es muy interesante que este 21 de mayo va a inaugurar este encuentro el rector Enrique Graue, pero también lo va a inaugurar la coordinadora de la Unidad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, William Lee, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, Guadalupe Valencia, que es coordinadora de Humanidades, y Jorge Volpi, el coordinador de difusión de la cultura de la UNAM. Este es un gran esfuerzo, en donde un gran equipo, en donde podemos hablar también de nuestro querido Juan Ayala, está precisamente planteando esta posibilidad de intercambio de información que requerimos como nunca en nuestra sociedad. Se dice que la información tiene poder organizativo. Me permito hacer una corrección. Compartir información es lo que tiene poder organizativo, y eso es lo que necesitamos precisamente de cara a las crisis. Pues sí, es justo la oportunidad que nos presenta esta pandemia y se está resolviendo de alguna forma con este festival. Pepe Franco, estamos por terminar, solamente para quien está dirigido a hacer la invitación completa de este festival que está por comenzar en las pantallas de Cultura UNAM. Bueno, este festival está dirigido no solamente a los universitarios, por supuesto que en primera instancia a los universitarios, pero está dirigido a todo el país. Y como va a ser transmitido vía la red, pues también está dirigido a todo el mundo, al mundo de habla hispana, por supuesto. Yo creo que nada más para añadir un poco lo que nos acaba de decir Pepe Gordon, yo creo que en la parte de un día después también queda muy claro que México requiere tener un sistema no solamente de salud, sino un sistema de ciencia, tecnología e innovación más sólido, más robusto, y para el día después necesitamos tener instrumentos, necesitamos tener nuevos cuerpos de investigadores que permitan que México pueda afrontar de una mejor manera no solamente este tipo de crisis, sino todo tipo de problemas, los problemas ancestrales que tenemos, como son la desigualdad, la pobreza, la malnutrición, etcétera, y por supuesto también las crisis. Entonces, yo creo que el festival es una grandísima oportunidad para que no únicamente los universitarios, sino todos los mexicanos podamos visualizar la relevancia que tienen y el poder que tienen las ciencias y las artes para poder hacernos transitar por estos momentos muy, muy difíciles. Yo creo que arte y ciencia son dos aspectos complementarios muy importantes del conocimiento que pues nos permiten entender de una mejor manera cómo es el universo y tener herramientas para contender con los problemas que se nos ponen enfrente. Entonces, pues la invitación está ahí. Yo creo que las reflexiones van a ser muy, muy relevantes y nos van a dejar pues muchísimo conocimiento y un magnífico sabor de boca, porque México tiene grandes científicos y grandes artistas.
Así será seguramente del 21 al 31 de mayo, por supuesto, en las plataformas de Cultura UNAM que está apareciendo en su pantalla, pero también tendrán retransmisión a través de radio y de TV UNAM, así es que estén muy al pendiente. Pepe Gordon y Pepe Franco, agradezco muchísimo estos minutitos y yo me quedaría solamente con eso. No esperemos a este día después del mañana, podemos comenzar a partir de ya, porque la vida está ocurriendo ahora mismo que estamos en el encierro, hay posibilidades de crear, de actuar y por supuesto de echar a volar y de practicar eso que se llama resiliencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio de la UNAM Responde y ambos, muchísimo gusto en saludarlos, aunque sea a la distancia. Un placer, Rosa, como siempre. Gracias, Pepe. Igualmente, querida Rosa. Un abrazo para ambos a la distancia. Y bueno, seguimos aquí en la UNAM Responde y Flavio Florencio nos preparó en este día la segunda parte de la cápsula sobre el equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Vamos a verlo y regresamos. Cada quien está aquí por su propia voluntad, nadie los está obligando. En cualquier momento un compañero puede decir hasta aquí. En el momento que ellos digan hasta aquí llego, hasta aquí llega él, no hay ningún problema. Y sin ningún problema puede irse a su casa. Decidí venir a trabajar porque realmente me gusta mi trabajo y pues realmente le debemos mucho a la universidad, los trabajadores de la universidad. Y estamos en el limbo ahorita, ¿no? De lo que vaya a pasar con esta pandemia. Surface, body, temperatura de superficie, por ejemplo, si nos vamos allá a la piedra, o temperatura corporal. 36.2. 36.4. 36.9. Hola muchachos, buenas tardes. ¿Qué hacen? Aquí estoy. Mi nombre es Ángel Camacho, soy camarógrafo de TV UNAM con 30 años de trabajar aquí. No puedo definir lo que es TV UNAM para mí en una sola palabra, en una frase concreta. Son demasiados años de experiencias, demasiados años de vivir aquí, innumerables experiencias. Aquí conocí a mi esposa, en esta universidad estudian mis hijos, en esta universidad estudié yo. En un día normal, sin pandemia, este estudio debería estar rebosante de gente que entra y sale, mueve muebles, mueve iluminación, mueve cámaras, mueve audio. Regularmente aquí debería de haber entre 15, 16, 18 personas entrando y saliendo. Hoy es un foro solo, triste, con cámaras robóticas. De estar sola me siento muy extraña porque estoy acostumbrada a que haya generalmente muchas personas del otro lado, los camarógrafos, la gente de audio, los asistentes, y entonces los primeros días era como muy complicado estar aquí, pero pues bueno, te acostumbras y vas entendiendo las nuevas realidades. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a ir a 1. 1 al aire. 40 segundos. Q. Mi nombre es Saúl Salgado y para este programa de la UNAM Responde estoy haciendo la dirección de cámaras y parte de la producción. Bueno, ahora Rosa está sola porque precisamente para guardar la sana distancia se ha pedido que sea un equipo muy pequeño el que esté haciendo el programa. Entonces realmente se ha acotado mucho el personal que está saliendo. 5 minutos. Tenemos pocos estudios. Es voluntad propia del venir porque creo que es importante la información. A nosotros se nos ha pedido el apoyo, nosotros venimos tanto para trabajar, no hay una cuestión extra, es simplemente informar a la gente. Creo que es parte de la importancia de este programa, es que la universidad y parte de lo que pide la universidad es la difusión no solamente de la cultura, sino la difusión de la ciencia y de los adelantos. 3, 2, vamos a ir a 1. 1 al aire. Q. Cuando entramos en fase 3, no dudé, pero luego uno lo piensa por su familia, ¿no? No quieres arriesgar a los que podrían ser los más vulnerables. En mi caso, te podría decir que amo la camiseta, la tengo bien puesta, pero lo que duele es la carne, ¿no? Entonces,
Claro que piensas en tu familia, pero si te cuidas y ves que también está cuidado aquí, algo que agradezco a la UNAM y al personal en general, a la gente, es que son tan profesionales que todas las medidas de higiene y de seguridad las van cumpliendo todos. Para mí lo que me gusta de trabajar en TV UNAM es que todos somos una familia, ¿no? Siempre nos estamos apoyando. El compañerismo es lo que ahorita a todos nos va a ayudar mutuamente a todos, ¿no? Ahí están los refrescos de aquel lado, ¿ok? Tenemos que estar checando que no falte nada, ningún servicio, que todos coman. Se hace ahora porque para evitar a que todos tengan que salir a buscar, aparte no hay mucho donde conseguir la comida, entonces lo que hacemos es que la traen y nosotros checamos que todo mundo tenga el alimento para evitar que salga a buscarlo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Morales García y soy operador técnico en el área de estudios y unidad móvil. Sí, yo vengo voluntariamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la UNAM. Es mi fuente de trabajo. Creo que como universitario me siento afortunado de pertenecer a la universidad. ¿Estás muy estresado? Pues yo creo por la situación, más que nada por el miedo, ¿no? De repente de salir y querer regresar a casa y querer regresar bien, ¿no? Más que nada. Es un poco el estrés. Mi nombre es René Alpiza Martínez. Mi función en la universidad, soy operador de postproducción. Pensé no venir a trabajar, pero nuestros jefes nos pidieron de favor que los apoyáramos en esta contingencia. Para mí significa mucho trabajar en la universidad, porque yo no tuve oportunidad de hacer una carrera universitaria, pero estoy en la universidad. Y eso es muy importante para mí. ¿Qué impacta directamente en los alumnos, doctora? 2 minutos. Suma el aire. Los alumnos, entra súper. En general, lo que yo he encontrado en las redes sociales. Mi nombre es Antonio Ledesma. Mi cargo es operador técnico y estoy en audio. El trabajo que desarrollo me gusta. Lo hago con pasión. Y eso me conlleva a seguir día a día. TV UNAM para mí es una gran institución que me ha dado un crecimiento, un desarrollo profesional, personal, económico. No tengo miedo. Cada día que pasa me es para mí, salgo con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa fe de que todo va a salir bien. Cabina, comer, chicos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante la restricción? Lo primero que voy a hacer, yo creo que pedir una semana de vacaciones. Pues lo primero que voy a hacer, yo creo que es salir a correr, salir a divertirme y poder desestresarme un poquito de todo esto, ¿no? Me gustaría terminar varios proyectos que dejamos aquí inconclusos. Entrar en mi yo interior y darle gracias a la vida, darle gracias a los que ya se fueron, porque he perdido amigos. Lo primero que voy a hacer terminando la cuarentena es tener más cuidado, aprender de lo que estoy viviendo hoy en día para tener más cuidado de higiene y cuidar a mi familia y cuidarme yo. Lo primero que yo voy a hacer cuando termine la contingencia es festejar los cumpleaños que no se pudieron festejar. Yo creo que lo primero que haría sería saludar a mis cuates, como lo hacemos, ¿no? Siempre. No solamente así de lejos, sino el saludo que nos damos. Lo primero inmediatamente es ir al cine, o sea, es lo inmediato, y lo segundo es ir a la playa, me urge.
Pues con esta cápsula, Flavio hace un reconocimiento a todo el personal que desde hace 8 semanas hace posible que este programa esté al aire para llevarle a la comunidad universitaria y al público en general la información que nos permita actuar responsablemente durante esta pandemia y durante esta contingencia. Pero también con estos minutitos se dio la oportunidad de conocer a todas esas personas que están atrás de esta pantalla, quienes convivimos todos los días. Así que pues muchísimas gracias a Flavio, gracias a todo el personal que lo hace posible. Y con esto terminamos. Como siempre, cumpliremos nuestra responsabilidad y nos vemos aquí el día de mañana completamente en vivo en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós.